Bien, vimos varias funciones, pero ahora vamos a empezar a interpretar un poco más de qué se tratan estas funciones, de qué se tratan todas estas funciones y cómo las vamos a ir analizando. Bueno, denme un segundo que abro acá el PDF. Lo primero que les quiero decir es que si vieron el PDF y vieron un montón y vieron ustedes un montón de páginas, no se asusten. Tanto para los que están presentes como para los que están de forma virtual. No es para que se asusten. Nosotros vamos a estar trabajando bastante con esto, pero ya les mando toda la teoría y si ustedes me preguntan a mí, ¿qué les aconsejo? Yo les aconsejaría que lo impriman. ¿Para qué? Por si tenemos algún problema y algo y lo necesitamos de manera urgente, sobre todo en la parte presencial, es mucho más sencillo. Si llega a haber un problema de internet y no lo pueden abrir, es mucho más sencillo, entonces ustedes tienen impreso esto. Lo que sí van a ver abajo, en el final del PDF, van a ver un trabajo práctico. En ese trabajo práctico vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a visualizar todos cómo desarrollar esto, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Bueno, si en algún momento algo no se escucha bien, me dicen, me hablan fuerte y me dicen, profe, esto no lo escucho bien. La primer clase de la semana que viene lo aclaro para ustedes. Vieron que yo ayer estuve charlando un rato con ustedes, todo. Bueno, la primer clase de la semana que viene, cuando vea a los chicos de la otra burbuja, que los vaya a saludar y todas estas cuestiones, ahí no se conecten, porque no vamos a estar trabajando, sino que voy a estar charlando con ellos porque los vi para lo mismo que charlé ayer con ustedes. ¿Está claro? Toda la primera. Sí, básicamente de última, si no les mandamos un mensajito y les decimos, chicos, conéctense que vamos a revisar tales ejercicios. ¿Pero está bien? Ustedes saben que tienen el grupo y lo pueden hacer. Bien. Bueno, ustedes van a ver toda esta parte en donde empieza la parte de funciones y me dice qué es una función y que describe fenómenos cotidianos, económicos, psicológicos, científicos. Bueno, la realidad que a todo esto lo podemos llamar modelo matemático. Todo lo que sucede en el universo se explica y se traduce a un modelo matemático. ¿Qué es un modelo matemático? Básicamente una función que describe cómo se comporta. ¿Cómo se comporta qué? ¿Cómo se comporta una pandemia? ¿Cómo se comporta una enfermedad? ¿Cómo se comporta en física una fuerza? Etcétera, etcétera, etcétera. Y aquellos problemas que no tienen solución. Por ejemplo, viajar en el tiempo. ¿No tiene un modelo matemático? Sí. Lo que pasa es que todavía no encontramos esa función que represente. ¿Está claro? Bien. Dentro de eso vamos a tener una variable independiente que siempre va a ser, es independiente porque toma los valores que yo decida darle, siempre y cuando esos valores pertenezcan al dominio, y ahora vamos a charlar un poquito de esto, y va a tener una variable dependiente. ¿Quién es mi variable independiente? X. ¿Y quién es mi variable dependiente? Y, o en su defecto, f de x. Por eso yo a una función digo f de x. ¿Por qué digo f de x? Porque digo que esa función f depende de mi variable x. ¿Está claro? Si yo estoy en física, voy a nombrar una función como f de t, porque ahora estoy indicando que mi variable independiente, ¿quién es? T, que es el tiempo. Muy bien, exactamente eso. Entonces, todo lo que vinimos viendo hasta el momento en secundaria, hoy vamos a empezar a profundizar para entender conceptualmente de qué se trata todo esto, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? Muy bien. Entonces, ustedes van a ver que dice, por lo tanto, podemos decir que una función es una relación entre un conjunto dado, X, al cual voy a llamar dominio, y otro conjunto de elementos Y.
que es codominio, o en su defecto va a ser imagen. De la forma que cada elemento X del dominio le corresponde un único elemento del codominio. Y se denota por F, dos puntos, X, Y. ¿Qué quiere decir X, rayita Y? La X mayúscula está denotando un conjunto. La letra mayúscula denota un conjunto. ¿Qué conjunto? El dominio. La raya me está diciendo dominio e imagen. Entonces, si yo veo R reales, rayita o flechita reales, quiere decir que el dominio son los reales y que la imagen son los reales. ¿Está claro? En este caso me dice X, Y. Bueno, para esto, para que esto suceda y para que una relación se convierta en función, díganme si me ven bien ustedes ahí y si se ve el pizarrón. Aquellos que están por Zoom, chicos. Profe, se ve que hay algo escrito, pero no se entiende qué. Bueno, no, eso no importa. Pero se ve algo escrito. Y se está viendo esto acá, ¿no? La pantalla que estoy compartiendo. Sí, profe. Sí. Muy bien. Bueno, ahora yo voy a hacer dos conjuntos. Esperen que borro esto. Está acá. Entonces, lo que quiero es que se observe lo siguiente. ¿Se ve lo que escribí? ¿Acá? Sí. Fíjense que dibujé un conjunto con la letra X y un conjunto con la letra Y. Para todos, si ustedes no ven algo, yo después comparto ahí y lo hago ahí de nuevo, no se preocupen. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es lo siguiente. Cuando yo hablo de un conjunto, el nombre de ese conjunto lo escribo con letra mayúscula. Cuando hablo de elementos de ese conjunto, lo voy a escribir con letra minúscula. Entonces, lo primero que tengo que tener en cuenta es, si yo veo una mayúscula, yo sé que me está hablando de, si yo veo la X mayúscula, yo sé que me está hablando del conjunto dominio. Si yo veo una X minúscula, yo sé que me está hablando de un elemento que pertenece a ese dominio. ¿Está claro? Lo mismo con la Y. Si yo veo la Y mayúscula, yo sé que tengo una imagen y si veo la I mayúscula, el conjunto imagen, y si veo la I minúscula, sé que estoy hablando de un elemento de eso. ¿Qué sucede? Entre estos dos conjuntos tiene que haber relaciones. Siempre se va a relacionar un elemento del conjunto de partida con un elemento del conjunto de llegada. Elemento, conjunto de partida, elemento, conjunto de llegada. Eso es mi alarma para un problema. Bien, entonces les digo, siempre que esto va a existir una relación. Ahora, ¿cuándo esta relación se va a convertir en función? Para que una relación se convierta en una función, tienen que cumplirse dos condiciones. ¿Cuáles son? La condición de existencia y la condición de unicidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un elemento en el dominio, tiene que existir una relación con un elemento de la imagen. ¿Hasta ahí está claro? Y si yo tuviese, por ejemplo, acá un elemento x sub 4, como este no se relaciona con nadie, esta relación es relación, pero no es función. ¿Por qué? Porque no cumple con existencia, porque este elemento no tiene una flechita con este. ¿Hasta ahí está claro? Vamos de nuevo. Tiene que existir sí o sí algo que relacione a cada elemento de este conjunto, que va a ser tu dominio, con la imagen. ¿Hasta ahí está bien? Entonces, ese sí o sí y esa relación es la flecha que me indica.
este está relacionado con algún elemento de este, entonces no cumple con condición de existencia. Por lo tanto, esto así no sería una función. Sería una relación, pero no sería una función. Ahora, la segunda condición, la primera es de existencia, ¿hasta ahí estamos bien? La segunda condición es la condición de unicidad. Que cada elemento se relacione sí o sí con un solo elemento de estos. ¿Hasta ahí está bien? Entonces, este tiene una única relación, este tiene una única relación, este tiene una única relación. Si este tuviera o tuviese dos, como dibujé ahí, tampoco sería función porque esa relación no es única. ¿Se entiende? Por eso no cumpliría unicidad. Ahora, si yo vuelvo a borrar eso que dibujé, este elemento de x1 cumple con unicidad porque se relaciona con uno y solo un elemento de la imagen. Y entonces ahí, cada uno cumple con existencia y con unicidad. En otras palabras, tiene que tener una y solo una relación. Bien, porque si no, no sería función. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, estas son las dos condiciones que tiene que cumplir. Hasta acá yo les estoy hablando de conjuntos. Pero, pregunto, si yo les hablo a ustedes de conjuntos, ¿las funciones se grafican? ¿Sí o no? ¿Y en dónde se grafican? En los ejes cartesianos. ¿Y cómo voy a verificar que esto cumpla con existencia y con unicidad? Bueno, lo que va a suceder es lo siguiente. Borro acá. Esto creo que está todo, así que no se preocupen. Se llama regla de la recta vertical. Entonces, voy a dibujar tres gráficos aproximados. X e Y. X e Y. Inicialmente, si yo no defino nada, yo digo que esta función va de reales en reales. ¿Qué quiere decir eso? Que el dominio son todos los reales y que la imagen son todos los reales. ¿Está claro? Entonces, miren esto. Si yo tengo esta gráfica, puedo tener esta gráfica, puedo tener esta gráfica y por último voy a dibujar esa gráfica. Lo primero que quiero recordarles es que las líneas punteadas eran asíntotas. ¿Se acuerdan de eso? Que era una asíntota, un valor que no iba a tener la función, que no iba a tomar la función si era horizontal o que no iba a tomar el dominio. ¿Bien? Ahora vamos a ver esto. ¿Cómo me fijo que cumpla con existencia y unicidad? Y es muy sencillo esto. Para que haya existencia tiene que haber corte, con una recta vertical. Yo voy a imaginar infinitas rectas verticales. Entonces, por cada función imagino que trazo infinitas rectas verticales. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuántos cortes tiene? Entonces, ¿cumple con existencia? Sí. ¿Pero cumple con unicidad? ¿Tiene un único corte? ¿Cuántos tiene? 3. Entonces, ¿es función eso? No, no es función porque no cumple con la condición de unicidad. ¿Está claro? Me fijo acá, me imagino infinitas rectas verticales. ¿Siempre corta una vez? Entonces, si siempre corta, cumple con existencia. Y si encima siempre es una vez, cumple con unicidad. O sea, siempre tiene que cortar imaginariamente, verticalmente, una única vez. Entonces ahí voy a decir que esto sí es una función
y que cumple con existencia y con unicidad. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Se va entendiendo? Vos te imaginás que trazás infinitas rectas verticales. Alguna trazás, entonces acá tracé esta. Por cada recta siempre tiene que haber un único corte. En este caso, ¿cuántos hay? 3. Quiere decir que ese corte no es único, entonces no cumple con unicidad. ¿Hasta ahí está bien? Si siempre corta una vez, cumple con existencia, porque siempre corta, y cumple con unicidad. Miren acá, en esto que acabo de graficar. Acá, ¿cuántas veces corta? O sea, ¿cumple con unicidad? No. Y acá, ¿cuántas veces corta? Ninguna. ¿Cumple con existencia? No cumple con ninguna de las dos condiciones. Quiere decir que esto no es función porque no cumple ni con existencia ni con unicidad. Esto sí es función. Esto no es función. ¿Con qué no cumple? Con unicidad. Muy bien. Por último, yo acá tengo una asíntota en 3. Siempre va a cortar una vez, salvo ¿en qué valor? En el de la asíntota. Este valor no va a estar. Entonces, ¿esto es función originalmente? No toco la asíntota. No, porque en x igual 3 no cumple ¿con qué? ¿Con existencia o con unicidad? Con existencia, no hay existencia. Pero esto es una función que nosotros habíamos graficado. Entonces acá aparece alguna cuestión en donde yo puedo redefinir el dominio de un gráfico. Originalmente eran todos los reales. Ahora, si yo quiero que esto sea función, voy a decir que su nuevo dominio va a ser todos los reales menos que valor. Exactamente. Entonces, si yo saco el 3, si yo redefino el dominio y saco el 3, esto ahora sí es función. Inicialmente no lo es. ¿El qué? Sacando el 3. Y sería todos los valores menos el 3. Y lo escribo así. Todos los reales menos el 3 entre llaves. ¿Por qué? Porque estoy hablando solamente del elemento. ¿Bien? Recuerden que, y acá vamos, recuerden que el dominio y la imagen es un conjunto. ¿Bien? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer como primera actividad de hoy? Y van a empezar a trabajar con eso. Bueno, voy a ir al final con esto que dije. Fíjense que hay un montón de teoría que después voy a seguir explicando. Hay cosas que ustedes ya conocen, pero antes que nada quiero que trabajen. En la página 9, en la 10 dice trabajo práctico, funciones. Y me dicen en el ejercicio 1, determine cuál de los siguientes gráficos corresponden a funciones de reales en reales. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que tomar al dominio como ¿qué? Como todos los reales y a la imagen como ¿qué? Bien. ¿Y qué van a hacer? Van a imaginar esas infinitas rectas que hicimos recién y en cada una de ellas, me van a decir si son o no son funciones. ¿Hasta ahí está claro? Solamente vamos a trabajar con ese punto, con el punto 1. Ahora, y para que lo tengas, los gráficos estos sí, pásenlos para tenerlos en su carpeta. Bien, denme un segundo, que ustedes estaban... Preguntan, ¿me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, ahora ustedes no se preocupen, yo sé que ellos les mandaron fotos, pero yo ahora se lo voy a hacer acá y se los voy a mostrar de nuevo. Bueno, yo lo que decía era lo siguiente. El tema y el título, chicos, que no lo puse, es relaciones y funciones. Fecha de hoy,
Bueno, ponele adelante relaciones y funciones. ¿Por qué? Porque algo puede ser una relación y no ser una función, ¿sí? Bueno, yo lo que digo es que voy a tener un conjunto de partida al cual voy a llamar X con mayúscula, un conjunto de llegada al cual voy a llamar Y con mayúscula, y cada uno de estos conjuntos va a tener elementos, por ejemplo, X sub 1, X sub 2, y X sub 3, que fue lo que dije. Y sub 1, Y sub 2, e Y sub 3. Entonces, cada elemento, fíjense que los elementos los denomino con letra minúscula y los conjuntos con letra mayúscula. X es mi variable independiente y son los elementos de mi dominio. Y en mi eje X yo miro el dominio, ¿se acuerdan? E Y son los elementos de mi codominio o imagen. Estos elementos se van a relacionar, cada uno de ellos, con un elemento del conjunto de partida con un elemento de la imagen. Si este elemento no se relaciona con nadie, quiere decir que no cumple con unicidad. En este caso, ahora sí cumple, con existencia. Ahora, si algún elemento se relaciona más de una vez, como estoy haciendo ahora, lo que no cumple es unicidad. Entonces, ustedes tienen que entender, y ahí está, van a ver la teoría que lo tienen, que para que una relación se convierta en función, tiene que cumplir con existencia y unicidad. En este caso, esto es una relación, pero no es función porque no cumple con justamente unicidad. En este caso, como siempre se relaciona uno a uno, esto sí es función y cumple con existencia y con unicidad, y en este caso, esta relación no es función porque el elemento 3 no cumple con existencia. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien, ¿cómo lo observo gráficamente? Porque yo estoy acostumbrado a ver gráficos. Bueno, ahora ustedes van a observar lo siguiente, que son las funciones que grafiqué en el pizarrón. Tengo una, tengo dos, tres y cuatro. Bueno, recuerden, siempre nombren los ejes, X e Y. Después los sigo nombrando. Y empiezo. Acá tenía una gráfica más o menos así. Entonces, ¿cómo verifico que cumplan con existencia y unicidad? Yo lo que me voy a imaginar es que voy a trazar infinitas rectas verticales. Ustedes imagínense que trazamos infinitas rectas verticales. Y por cada una de estas rectas siempre tiene que haber un único corte. Si hay más de un corte en una recta, eso no es función porque no cumple con unicidad. Y si no hay ningún corte, eso no es función porque no cumple con existencia. En este caso, lo que estoy haciendo ahora, lo que acabo de dibujar, ¿esto es función, sí o no? ¿Y por qué? No, No porque... Ay, tiene más de un corte. Bien, eso. o sea, ¿con qué no cumple? Unicidad. Uy, Muy bien, no es función, no cumple con unicidad. Bien, esto es lo que van a hacer ustedes. De esto se trata
el ejercicio. Bueno, yo miro acá. Hago una gráfica así, por ejemplo, y ahora imagino mis infinitas rectas verticales. Corta una vez, corta una vez, corta una vez. ¿Siempre va a cortar una vez? Sí. Sí, entonces, esto sí es función y obviamente no hace falta que explique por qué. Sí es función. ¿Y por qué no hace falta que explique por qué? Porque se da por sobreentendido que para que sea función tiene que cumplir con las dos condiciones, ¿sí? Ahora pongo acá X e Y. Bueno, hago otra gráfica. Miren esto. Pregunto. Imagino infinitas rectas verticales. Bueno, ¿qué pasa acá? ¿Cuántos cortes se dan en esta recta? 2. 2. ¿Con qué no cumple? Con unicidad. Bien, y acá en esta, ¿cuántos cortes se dan? Ninguno. Entonces, ¿con qué no cumple? No me sale el nombre del otro, profe. Pero... Existencia. Bien, Ese. no es función. No cumple con existencia y no cumple unicidad. ¿Bien? ¿Hasta acá estamos bien? Sí. Sí. No, imagínense que yo tengo esta gráfica, que es la que le hice a los chicos recién, en donde voy a tener a mi eje Y y a mi eje X, y acá voy a hacer una línea, voy a hacer una línea que después la voy a hacer punteada, y acá voy a hacer otra línea que después la voy a hacer punteada. Entonces, miren esto. Esto, ¿se acuerdan cómo se denominaba las linitas estas punteadas? Asíntota. Bien, las asíntotas son valores que nunca iba a tomar mi función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que la gráfica nunca va a pasar por ahí. Inicialmente yo defino a una función de reales en reales. Quiere decir que voy cerquita de la asíntota, pero nunca la toco así, ni la vertical ni la horizontal. Entonces, voy acá y hago así. ¿Listo? Inicialmente mi función va a estar, todas mis funciones están definidas de reales en reales. Esto se lee así, reales en reales. ¿Y qué quiere decir de reales en reales? Que el dominio son todos los reales y que la imagen son todos los reales. O sea, el primero hace referencia al conjunto de partida que se va a hacer dominio en una función, y lo segundo hace referencia al conjunto de llegada que es la imagen. Si yo inicialmente hablo de reales en reales, lo que estoy diciendo es que están incluidos todos los números que conocemos, ¿sí o no? Sí. En el dominio, que lo miro en el eje X. Y si yo trazo una recta vertical en X igual a 3, acá, ¿qué va a pasar? ¿Va a hacer función esto? No. Bien, esto no va a ser función, porque ¿con qué no cumple? Con existencia. Bien, no es función, no cumple con existencia en X igual 3. Y ahí lo aclaro. ¿Bien?
Ahora, ¿qué puede pasar? Yo esto el año pasado lo vi como una función y esta función se llamaba homográfica. Entonces, lo que puede pasar es que yo redefina mi dominio, y si yo dijera que mi nuevo dominio fueran todos los reales menos qué valor, ¿en dónde tengo problemas? ¿En qué valor no se cumplía la existencia? En 3. Entonces, si yo digo que el nuevo dominio son todos los reales menos el 3, yo lo que estoy diciéndoles a ustedes es, imagínense infinitas rectas verticales en cualquier lugar, menos en dónde, en 3. Entonces esta ya no me importa y ahí sí se convierte en una función. Para eso redefino mi dominio. ¿Está claro? Sí, profe, pero espera. Vos nos das el ejercicio, por ejemplo. Nos tenés que aclarar eso, porque si no, no sería una función. Exactamente. En Ah, principio, lo que dice el ejercicio, y ahora voy de nuevo al PDF, me dice que se fijen si son funciones definidas de reales en reales. Entonces, a ustedes no les importa redefinir el dominio todavía. Lo que sí les importa es si son funciones, acá lo pongo, determine cuál de los siguientes gráficos corresponde a funciones de reales en reales. Lo escribieron así porque es más complicado la notación de tener que hacer esto que hicimos recién. Reales en reales. ¿Está claro? Entonces, ¿a ustedes les interesa si en alguna tengo una asíntota? Si ustedes ven, esto tiene asíntota, se los aclaro. Acá también, bueno, se van a dar cuenta enseguida, acá también hay una asíntota vertical justo sobre el eje. Para los que están presenciales, en los 3 últimos hay asíntotas verticales justo sobre el eje Y, en x igual 0. ¿Bien? Entonces, a ustedes no les importa si cambio algo y lo hago función. Si son de reales en reales, esta, la anterior, esta, así, no es función porque no cumple con existencia en x igual 3. Lo que sí, escriban eso. Para ustedes, chicos, también lo que les voy a decir es lo siguiente. Fíjense que yo acá en el pizarrón no lo escribí, pero acá abajo escribí, no en cada uno es función o no es función, dependiendo de lo que cumple o lo que deja de cumplir. ¿Bien? ¿Está claro lo que quiero que hagan esta semana? Sí, profe. Bueno, lo único que van a hacer es, para la semana que viene ustedes me van a traer, igual mañana nos volvemos a ver, pero para la semana que viene me van a traer estas tareas hechas. Y los ejercicios, los gráficos, pásenlos a la carpeta. El PDF lo pueden tener digital, si me preguntan a mí, si hay un problema de internet, yo prefiero que lo tengan en formato papel. Si lo van a tirar, no desperdicien, pero ténganlo para tener toda la teoría, ¿sí? Porque la teoría no la vamos a escribir, ahorramos tiempo con eso. ok. Ok.